Bueno, Día de la Victoria. Día de la Victoria. Voy a tomar un trago de agua. Que lo festejamos todos, claro, voy a aprovechar para Antes de arrancar. decir que todos festejamos el Día de la Victoria porque Argentina declaró la guerra el 27 de marzo de 1945 y ganamos. Ganamos. Así que el Día de la Victoria también incluye a la Argentina, así que estamos todos festejando el Día de la Victoria por una decisión del presidente Farrell, acompañado por un excelentísimo ministro de guerra que era Juan Domingo Perón. Le declararon la guerra al eje completo. Y cuando ganamos, Perón era vicepresidente. Exactamente, así que ganamos. Todo esto, acá estamos festejando todos, ¿sí? Ay, me olvidé de mandar. Voy a mandarte una foto en este momento, André, en un momento para nada youtuber estudio, que necesito que muestres porque colgué, pero ahora se me activó el recordatorio gracias a los las mates. palabras emocionantes del camarada compañero Rattenbach, que estaba planteando algo que me parece necesario, que es hablar de nuestra victoria. Totalmente, es Porque nuestra. Fue nuestra victoria también. Así lo subimos en las redes. Ahí el flyer era: vamos a festejar que ganamos la Segunda Guerra Mundial. Argentina ganó la Segunda Guerra Totalmente, Mundial. obvio. Estuvimos entre los vencedores. Los nazis pueden seguir llorando. Es importante recordar eso. Y Es más, declaramos la guerra nosotros y se terminó la guerra. O sea, imagínate lo importante que fue la Argentina, que en marzo declaramos la guerra y en mayo se terminó. Y en Perfecto. agosto se terminó en el Pacífico. ahí te mandé algo, Andrés. Si tenemos chances de que aparezca en este momento. Porque ese fervor patriótico de haber sido vencedores de la Segunda Guerra Mundial, es importante señalarlo, tuvo sus repercusiones en el momento. Parece que estamos haciendo una construcción a posteriori, pero hay documentos que avalan esta realidad histórica, como lo que estamos por ver en este momento, si tenemos el ok, que son los argentinos celebrando el Día de la Victoria, el Día de la Victoria. El 9 de mayo de 1945. Ahí va. Festejos del Día de la Victoria en Bahía Blanca. Esto nos lo hizo llegar a un grupo que tenemos los divulgadores históricos sindicalizados. El compañero Facundo Sayavedra de Historias Destacadas, que también estuvo Le mandamos un saludo. el otro día en la vigilia de Malvinas. Y estas son fotos de Bahía Blanca. Y fíjense que hay una bandera ahí con un símbolo interesante en la celebración del Día de la Victoria. Está la bandera de Estados Unidos ahí abajo, ¿no? ¿También? Sí, también. Claro. Pero bueno, Pero bueno, ellos Esa dicen era la que estaba señalando, ¿no? La que está ahí abajo a la derecha. No, me gusta más la de la izquierda, pero. Día de la Victoria. Día de la Victoria. Gran efeméride para analizar. Quiero empezar señalando que este es un tema que me interesa, me apasiona y que podría hablar durante horas. Y haré todo lo posible por ser sintético, sobre todo tratando de respetar nuestro cronograma de horario. Estoy viendo el horario. Sí. ¿Hay otra Tenemos- columna más? Te damos No. 45 minutos. Vos tenés hasta que cerremos, Perfecto. Igual- ponele 40 minutos. Vamos a respetar los derechos laborales. 35. Ah, ya van cayendo. No, con 40 minutos estamos bien para respetar a los compañeros que están también detrás de cámara, para que no se vayan a cualquier hora como le viene pasando. todos los Maravilloso, sábados. maravilloso. Perfecto, le mandamos. Día de la Victoria, fin de la Segunda Guerra Mundial y una fecha clave para pensar cómo la historia es un campo de batalla en el que se definen no solo memorias, sino también intereses geopolíticos y cómo muchas de las definiciones acerca de esos grandes conflictos que construyeron el mundo como lo pensamos, el mundo contemporáneo es en gran parte hijo de la Segunda Guerra Mundial, han sido marcados al día de hoy por construcciones propagandísticas e ideológicas que se forjaron en la Guerra Fría. Y de hecho, uno de los temas que a mí me interesa analizar es cómo ha perdurado las marcas y los imaginarios construidos en la Guerra Fría al día de hoy. La foto que define de alguna manera el Día de la Victoria es esta, que si bien es el 2 de mayo, repercute hasta el día de hoy en los ecos de la historia. Los soldados del Ejército Rojo levantan la bandera de la Unión Soviética, en realidad es una bandera específica de un regimiento, en el Reichstag, ¿no? En el Parlamento del Tercer Reich, ante la rendición de Berlín. Ya se había suicidado Hitler y días después se firmaría la rendición absoluta de la Alemania nazi. Y acá hay un punto que es central. Cuando pensamos las construcciones, las narrativas sobre la Segunda Guerra Mundial, todos hemos mamado el cine estadounidense, la construcción... Has mamado el cine Es mamado el estadounidense. cine estadounidense. A todos nos emociona ver a Tom Hanks desembarcando en Normandía, en Rescatando al Soldado Ryan. Pero
Grandes películas. Gran película, muy bien hecha, es excepcional. Pero el desembarco en Normandía fue un episodio secundario en ese momento exacto. Cuando las tropas estadounidenses desembarcaron en Normandía, no provocaron en esas semanas un par de decenas de miles de bajas a las tropas del ejército alemán. Cuando eso estaba ocurriendo, en el frente oriental ocurría la Operación Bagration, que fue la mayor ofensiva terrestre del avance de los aliados contra Alemania nazi, en la que los nazis, se calcula, tuvieron alrededor de 500.000 de bajas. Estamos hablando, por un lado, decenas de miles y por otro estamos hablando de 500.000. ¿Por qué quiero señalar esto? Porque la Segunda Guerra Mundial es en realidad un conjunto de conflictos, un conjunto de escenarios y teatros de guerra que fueron básicamente encuadrados en una narrativa que la definió como la Segunda Guerra Mundial por continuación a la Gran Guerra. Pero lo cierto es que tanto el punto de inicio como el punto de finalización son construcciones arbitrarias. Cuando nosotros hablamos de la Segunda Guerra Mundial, muchas veces el punto de inicio que se marca es, bueno, la invasión de Japón, ahí me adelanté, la invasión alemana a Polonia en 1939. Septiembre de 1939. Y si uno se va a China y le dice, no, la Segunda Guerra Mundial empezó ahí, en China te dirían, ah, claro, en Nanjing mataron a 300.000 personas, al menos, en 1937, y esa parte, eso no fue importante para el mundo. Porque gran parte de la construcción narrativa se hizo a partir de Europa. Y al día de hoy, incluso el día de la victoria o el punto más central que se piensa es Europa, y la guerra siguió en Asia hasta agosto de ese mismo año. Siguieron 3 meses más, por más que la Alemania nazi haya sido la gran potencia. Pero en la historia de Asia es muy difícil enmarcar. En Vietnam todavía estaban peleando contra los japoneses. De hecho, en agosto se da una doble revolución, que es por un lado la expulsión de los japoneses y también la independencia de Vietnam, cerrando lo que era la Segunda Guerra Mundial para ellos. Y eso trasciende. Entonces hay que pensar que la Segunda Guerra Mundial, que fue la guerra que se luchó en todos los continentes, tuvo la mayor tasa de mortalidad de la historia y demás, es en realidad un conjunto de conflictos que fueron ordenados en una narrativa más o menos acorde a nuestra visión occidental. Pero dentro de esa narrativa, presentar al desembarco en Normandía, presentar la batalla de Inglaterra como los elementos decisivos, es muy arbitrario. Primero por el volumen de la destrucción y de la guerra, y también por el nivel de decisión o de impacto que tuvieron esos acontecimientos. Cuando los estadounidenses, los franceses y los ingleses, también los canadienses, desembarcan en Normandía, la mayor parte del ejército alemán no estaba ahí. No estaba ahí, de hecho, eso ocurre en junio del 44, ¿no? Y para entonces ya había ocurrido Stalingrado, ya había ocurrido Kursk, estaba ocurriendo Bagration. La guerra se libró en otras dimensiones. Cuando las tropas estadounidenses son atacadas en Pearl Harbor en el 41, hacía 4 años que los chinos estaban peleando contra los japoneses. Hacía rato que las tropas japonesas estaban invadiendo el conjunto del Pacífico. Entonces, ¿cómo ordenamos esa narrativa? Es claramente producto de construcciones de sentido, en gran parte marcadas por la Guerra Fría. Estoy tratando... Me voy, pero... vamos a ir atravesando esta cuestión. Yo lo que quería ahí agregarte, me parece fundamental, perdón que estoy así porque te estoy mirando a vos, Pablo, es que creo yo un tema que estaría muy bueno analizar mientras que vas siguiendo contando. Tengo un gráfico para vos que te va a encantar. Buenísimo. Que es algo que se conmemora el día de hoy, ¿no? Porque a veces cuando nosotros analizamos o analizaremos en el futuro, eso va a ser un especial completo sobre la caída de la Unión Soviética en el 91. Cae la Unión Soviética, tenemos los países que surgen a posteriori, como la Federación Rusa, que creo que obviamente es el país más importante, y sin embargo sigue conmemorando el 9 de mayo como el Día de la Victoria, sigue formando parte de su liturgia y de sus tradiciones como país, como nación, y es algo que parece un hecho de hace ya más de 70 años. 80 años el año pasado. Exactamente, 80 años, y que sin embargo sigue teniendo relevancia al día de hoy. Por eso estaban los chicos en China, y sin embargo, digamos, Rusia, China y otros países también estuvieron conmemorando lo mismo. Y además, ¿cómo lo llaman? Digamos, la Gran Guerra Patria. La Gran para Guerra ellos. Patria. Eso también dice mucho. Y eso tiene mucho que ver con la importancia y que es un episodio trascendental. Hay que pensar la Segunda Guerra Mundial, si bien decíamos, es un conjunto de guerras, para algunos países fue un elemento definitorio de su historia. Una foto, vamos a ir en orden, que quiero presentar es
la foto o el elemento del cual surge una de las disputas por el día. Porque en Europa Occidental, el Día de la Victoria se conmemora el 8 de mayo, mientras que en la Federación Rusa y en gran parte de las ex repúblicas soviéticas se conmemora el 9. ¿Y a qué se debe esto? Se debe esencialmente a que, vamos con la imagen 2, están en orden, vamos a ir una por una. La rendición de la rendición incondicional definitiva de la Alemania nazi ante la Unión Soviética se produjo a las 22:45 del 8 de mayo de 1945, horario de Berlín. De Berlín, claro. Que fue cuando el mariscal Zhukov, que para la Unión Soviética es básicamente San Martín, si lo queremos pensar, ahora volveremos sobre eso, recibió la última carta de rendición final de la Alemania nazi, que fue a las 00:45 del horario de Moscú. Por eso, para Europa Occidental fue el 8 de mayo, pero para la Unión Soviética fue el 9 de mayo debido al distinto uso horario. Ahora, esa rendición definitiva que Zhukov quiso hacer en persona, para que ya se habían producido una rendición de parte de otros oficiales alemanes ante las tropas occidentales, acá era la rendición ante la Unión Soviética, tenía una importancia central porque fue la Unión Soviética la que llegó a Berlín. Hitler se suicida porque no quería ser prisionero de los soviéticos, más allá de la derrota, y no quería ser un trofeo de guerra. Pero también, más allá de la llegada de los soviéticos a Berlín, más allá de la rendición definitiva de Alemania, se termina de dar el 9 de mayo, hay otras imágenes fuerza que son importantes. Cuando hablamos del Holocausto, cuando hablamos del genocidio nazi, ¿no? Muchas veces nos aparecen conmemoraciones. El año pasado se cumplieron 80 años de la liberación de Auschwitz y la Federación Rusa quedó fuera, y muchos comunicados, hasta el comunicado nacional de la Argentina, habla de la liberación de Auschwitz, pero la liberación de Auschwitz no incluye en muchos comunicados al ejército que lo liberó. Claro, el ejército que estuvo rojo. ahí, que fue el ejército rojo. Los que llegaron a los primeros en llegar a los campos de concentración y exterminio nazis fueron los soldados del ejército rojo. Y es interesante que cuando llegaron algunas de las primeras noticias y básicamente los oficiales, los periodistas soviéticos empezaron a hablar, informar de las atrocidades de las máquinas de la muerte del nazismo, en Occidente y Estados Unidos muchos pensaban que era propaganda soviética para justificar su guerra contra Alemania y su avance en Europa del Este. Y, de hecho, la visibilización del Holocausto tuvo mucho que ver más en esa primera etapa con el trabajo de la Unión Soviética que con los países occidentales. Incluso para los juicios de Nuremberg se terminó acordando un sistema de justicia limitada de los grandes jerarcas, pese a que Stalin planteó que quería fusilar a unos cuantos miles de oficiales nazis y se terminó yendo a las grandes cabezas. Ahora, la Gran Guerra Patria tiene que ver sobre todo con que si pensamos en el conjunto de los muertos durante la Segunda Guerra Mundial, ese impacto fue muy distinto por país. Tenemos un gráfico de las muertes de la Segunda Guerra Mundial, diferenciando por país. Perdón, ¿puedo agregar algo breve? Porque ahí en el chat están preguntando si la Segunda Guerra Mundial llegó a territorio americano y la respuesta es que sí. La batalla del Río de la Plata. La primera batalla naval. La primera Exactamente. batalla naval de la Segunda Guerra Mundial fue en el Río de la Plata. De hecho, en las costas de Uruguay encontraron los restos del acorazado. Y creo que hubo también un intercambio de pólvora en Alaska, puede ser entre Japón y Estados Unidos. Alaska, hasta No donde yo sé, estaba al es parte tanto. del continente americano. Sí, dentro de lo que es Sí, tenés razón. Hubo o sea, incursiones en Alaska y el Río de la Plata. Así Y que sí. Alemania también siempre estuvo muy interesada por la Antártida. La Antártida. Se ha llegado a lanzar jabalinas con esvásticas en la Antártida. O sea, Sí, como que... y de hecho incluso ha habido tropas soviéticas que participaron de esa lucha ahí por el estrecho de Bering. Por eso, sí que sí. La Segunda Guerra Mundial llegó a territorio americano. Alaska, Río de la Plata, por ende también Malvinas, por el apoyo logístico que necesitaron los británicos para llegar ahí. Y también, como bien decía Laura recién, a la Antártida, que los nazis tiraban esvásticas en la Antártida como para marcar territorio. Y bueno, nada, anécdotas de la época. Perdón, dale. Cuando pensamos en los muertos de la Segunda Guerra Mundial, hay una gran construcción al respecto. En su momento se pensaba que había habido más o menos 45 millones de muertos. Después se habló de 50. Hoy en día se llegó a hablar de 60 y de 70 millones de muertos. Y la Unión Soviética fue el país que más muertos puso en la Segunda Guerra Mundial. Se habla de unos, vamos a gráfico, 24 millones de muertos. Hoy en día también algunas estimaciones llegan a 28.
Y el segundo país que más muertos puso en la Segunda Guerra Mundial fue China, con alrededor de 20 millones de muertos. Después, en orden, le O sea, la siguen, mitad de la población argentina, más o menos. En el caso de actual. China. Y en el caso de la Unión Soviética, ¿cuántos me dijiste de cifras? Entre 24 y 28 millones de muertos. Claro, y, en sí, ese, la y mitad. en ese momento, ¿cuánta población Era el tenía? 10% de la población, eran más o menos 200 millones de soviéticos, según algunos cálculos. Estamos hablando de que se muera una de cada 10 personas. Pero además, pensando en otros términos, las clases del Ejército Rojo, 23 a 25, desaparecieron. Que nacieron en el año 23, 24 y 25. Vos ves después la cuestión demográfica, la existencia ahí, desapareció esa generación. Claro. Cuando pensamos en la tasa de muertos. Y pues es importante pensarlo porque se habla de la Segunda Guerra Mundial, la destrucción y demás, y parece que fue todo más o menos lo mismo. Pero la Unión Soviética fue ocupada 4 años por los nazis, o se combatió en territorio soviético casi 4 años. Sí, bueno, 4 años estuvo Francia bajo ocupación de los nazis. Y Francia tuvo 1 millón de muertos, Claro. aproximadamente. El Reino Unido cuenta sus muertos en cientos de miles. Estados Unidos en todos los frentes cuenta en 500.000. Por cada muerto que puso Estados Unidos, la Unión Soviética puso más o menos entre 45 y 50 para pensar ese impacto. Pero también pensemos en esto. Si nosotros nos paramos solo en la guerra que tuvo lugar en el frente oriental con la Unión Soviética, la Alemania nazi, Polonia, los aliados de Alemania, ahí hubo más muertos que en todos los demás escenarios de la guerra juntos. Si comparamos el número de bajas de la guerra en el frente oriental con Europa occidental, estamos hablando de multiplicar por más de 20 el número de muertos totales. O sea, hay una diferencia enorme en cómo vivieron la guerra algunos países y otros. Para los nazis, los franceses y los ingleses eran civilizaciones respetables. Claro. Los eslavos eran subhumanos. Los crímenes que cometieron los japoneses con los chinos son de otra dimensión también. Lo que también nos lleva a la cuestión, porque uno podría decir, bueno, pusiste más muertos, pero eso no hace definitivo. Cuando vemos los muertos del ejército alemán en distintos frentes, ahí las cosas son muy claras. Gráfico. En la columna de la derecha están las bajas alemanas peleando contra la Unión Soviética. En la columna de la izquierda, las bajas alemanas peleando contra Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Otras campañas, incluye la del Alamein ahí en África. Todo el frente occidental, más o menos 1.200.000 bajas entre muertos, heridos, prisioneros. Peleando contra la Unión Soviética, 6,5 millones. Y si es la tasa de muertos, también. La tasa de muertos es 3,5 millones de soldados específicamente, no civiles, muertos peleando contra la Unión Soviética y menos de 1 millón peleando contra todos los demás frentes. Y algo que están sumando en el chat, pero que se me venía a la cabeza, es también la participación de las mujeres. Sí. Y de niños. 1 millón, O sea, 1 millón de mujeres pelearon en el Ejército Rojo. Y hay muchos testimonios muy duros de soldadas del Ejército Rojo que dicen, la mitad de mi familia había sido exterminada. Claro. Tengo familiares que fueron quemados vivos por los nazis. ¿Cómo no iba a ir a pelear? Claro. Porque no hablamos solo de que eran enfermeras. Eran piloto de tanque, piloto de avión, francotirador, oficial de comunicación. Estaban en la industria también, Sí. en la industria de tanques, en la industria de También, aviones. y hay muchos testimonios de los soldados alemanes, que hay un soldado alemán que, yo recojo la fuente, que dice, tenías que ver a esas mujeres, si las miradas mataran y las veías, la verdad es que hubieras caído muerto inmediatamente. Es importante pensar en esto porque para algunos la guerra fue algo muy lejano realmente. En Estados Unidos, el territorio estadounidense que se vio afectado en sí, más allá de la incursión en Alaska, fue Pearl Harbor, que está en Hawái, en el Pacífico. Los yanquis no sufrieron bombardeos. Los bombardeos alemanes en Inglaterra dejaron un par de miles de muertos. Para otros países, y lo que hablo para la Unión Soviética también se podría hablar para la ex Yugoslavia, para Polonia, fueron episodios que marcaron a fuego sus sociedades, con millones y millones de muertos, la destrucción de poblaciones enteras. Y en ese sentido, hay un gran punto en torno a cómo se construyó a posteriori la idea de quién venció en la Segunda Guerra Mundial. Y para pensar esto, hay que hablar, por supuesto, de la Guerra Fría. Porque lo que sigue a la Segunda Guerra Mundial y a la derrota del nazismo es la caída del telón de acero, ¿no? La expansión del socialismo, Europa del Este, y la construcción del nuevo enemigo, el enemigo rojo, comunista, internacional.
Y a partir de esto hubo una gran mediación en cómo nos llega el relato sobre la Segunda Guerra Mundial a partir de la Guerra Fría. Porque ahora que los comunistas son los malos, no podemos reconocerles ese aporte. De hecho, un ejercicio muy interesante en Netflix, en algún momento lo subieron, hay una película que se llama The Battle for Russia, que es una película producida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en 1942-43 sobre la heroica lucha del Ejército Rojo contra la Alemania nazi. Es una película de Estados Unidos en la época en la que eran aliados de la Unión Soviética, en donde reconocían todos los aportes del Ejército Rojo. En términos de Instagram estaban en Mejores Amigos. Estaban en Mejores Amigos. Y habla del heroicismo de un país de 100 naciones que luchan todos, los hombres, las mujeres, los partisanos. Y después cayó la Guerra Fría, el enemigo es el comunismo y había que construir otro cuco y no se le podía reconocer eso. También, este es un tema para otro día, hay una enorme diferencia en cómo fueron tratados los nazis después de la Segunda Guerra Mundial, de un lado y del otro de la cortina de hierro. Sí, no, obvio. Hubo una campaña de tolerancia mucho mayor, se reclutó incluso oficiales de inteligencia nazis para, nada, ya venían persiguiendo comunistas, ahora lo pueden hacer para otras agencias. Uno de los casos... para la OTAN. Exactamente. Adolf Heusinger, miembro del staff general de la Alemania nazi, fue el presidente de la Comisión Militar de la OTAN. Tenemos fotos de Heusinger con Hitler y fotos de Heusinger, comandante jefe de la OTAN. Claro, con los dos uniformes. Con los dos uniformes. Con esvástica y sin esvástica, digamos. Después está uno que es terrible, es Reinhard Gehlen, que era el que dirigía el batallón de contrainteligencia de las SS. Tipo encargado de las campañas de enfrentar saboteadores, espías, partisanos, formas terribles. O sea, el tipo que haría lo que acá hubiera hecho Macera, pero pensémoslo en la escala nazi, ¿no? Y que después se convirtió en un cuadro de la CIA. Por las dudas, están las fotos. Hasta tenemos las huellas digitales de Heusinger, de Reinhard Gehlen cuando lo capturan los estadounidenses y después siguió activo en la inteligencia de la Alemania Federal y después en la CIA. Claro, no es que estaban guardados en alguna morada medio escondida, no sé, en alguna montaña europea, sino que estaban directamente activos con funciones militares o de inteligencia. Sí. Y uno de los grandes puntos es, a pesar de que en 1945, cuando la Unión Soviética era aliada de Estados Unidos, cuando era muy evidente que la guerra la habían luchado los soviéticos, la construcción o la idea, el imaginario acerca de quién había sido el gran responsable de la victoria, apuntaba al Ejército Rojo, a la victoria contra el nazismo. Y a lo largo de años de discurso de la Guerra Fría, construcción propagandística, cine de Hollywood, eso cambió. Hay un clásico estudio que siempre se cita que muestra cómo los franceses interpretaban la derrota del nazismo en la Segunda Guerra Mundial y cuál había sido el país que más había aportado. Imagen subsiguiente, cuadro. Y en 1945... Es buenísimo este gráfico. La mayor parte de los franceses, tenemos las barras en rojo, en azul, en verdecito, la mayor parte de los franceses consideraban que el Ejército Rojo había sido el gran responsable de la victoria contra el nazismo. Un 20% consideraban que había sido Estados Unidos y un 12% pensaba que había sido el Reino Unido. Y a lo largo de los años de la construcción propagandística de la Guerra Fría, eso cambió. Hasta llegar al día de hoy, en el que si le preguntamos a los franceses quién fue el gran responsable de la victoria contra el nazismo, te dicen Estados Unidos. Repuntó un poquito en los últimos años, ahí por lo menos lo que se ve en el gráfico del 2004 al 2015. Ahí ya no estamos en la Guerra Fría. Claro, no me quiero imaginar los porcentajes ahora, pero debe haber muchos franceses que deben ver tu contenido en YouTube, así que quizás estén hoy las cifras rojas un poco más compensadas. Pero habla de la importancia de la subjetividad. No quiero hacer acá una oda a la posmodernidad, ni mucho menos, pero el ser humano es materia y espíritu, realidad material objetiva y también interpersonal subjetiva. Y acá vemos cómo, a mera cuestión de propaganda, también la educación, los manuales escolares, también las películas, de repente cambian la visión sobre el pasado. Sí. Y esto para mí también, cuando hagamos el especial de la caída de la Unión Soviética, para mí el tema cultural y propagandístico es fundamental, porque yo creo que eso ha también contribuido mucho
a modo de desgaste, más allá de la cuestión militar, no sé, la incursión de la Unión Soviética a Afganistán, más allá de eso como algo material, la cuestión de la propaganda ha sido un gran erosionador de parte de Estados Unidos hacia, como vimos recién en el gráfico, la concepción que por lo menos los europeos tenían de la Unión Soviética cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Tenemos uno separado por país, en donde acá vamos a ver algo que te va a interesar. A ver. Por país, ¿quiénes consideran que contribuyeron en mayor medida a la victoria contra el nazismo? Y en Estados Unidos, la mayor parte te dice Estados Unidos. En Reino Unido, la mitad te dicen que el Reino Unido. Porque ellos lo que plantean. Y yo creo que es Argentina, así que está bien. Son el único territorio que no fue conquistado por los nazis. Ahí va. ¿Viste? El planteo, de hecho, el año pasado, el cine de Hollywood dijo: hagamos una película sobre la Segunda Guerra Mundial. Hagamos una de Churchill. Oh, la lucha. De hecho, Netflix sacó un documental y en este escenario tuvo que decir: bueno, documental de Churchill. Me tienen la paciencia al hombre de la límite, por guerra. decirlo de forma muy educada, toda la apología a Churchill que se hace con estos temas. Hubo un Absolutamente. territorio más que no fue invadido por los nazis. Suiza, El Vaticano. España. Ah, y además. El Vaticano y Suiza. La fe y la plata. Ni más ni menos. Y después está Suecia, además, que en realidad no fueron parte de la guerra, pero tuvieron voluntarios en la CSS, tema ahí. Lo interesante de esto es que pese a la construcción narrativa de la Guerra Fría, el Día de la Victoria fue desde la primera celebración en mayo de 1945, una parte central del calendario de la Unión Soviética. Foto 9, primer Día de la Victoria, ¿no? El primer desfile del Día de la Victoria se hizo en Moscú y se llevaron los trapos nazis para barrer el piso. Pensemos de nuevo que 24 millones de soviéticos habían sido asesinados en ese curso. Eso, uno lo dice una cifra abstracta, pero incluye cosas de lo más terribles. Algunos datos de color para pensar, porque hubo muchas polémicas porque Putin está hablando del genocidio soviético y muchas veces pareciera que el genocidio nazi se reduce al holocausto. Claro. El holocausto fue una forma de genocidio extremo, pero incluso quien diseñó o quien pensó el concepto de holocausto, Rafael Lemkin, no lo pensó por el holocausto, sino, el concepto de genocidio. Pensó en la política genocida general de los nazis. Sí, claro. Y en Auschwitz, el ciclón B, el gas que se utilizó para asesinar de forma industrial seres humanos, se utilizó por primera vez contra prisioneros soviéticos. O sea, los primeros en ser gaseados en Auschwitz fueron prisioneros soviéticos. Y de hecho, más de 3,5 millones de prisioneros de guerra soviéticos murieron a manos de los nazis en condiciones espantosas que no fueron parte muchas veces del campo de concentración clásico. A veces fueron más improvisados. Otros fueron a los campos de concentración a trabajar. Terminaron en Polonia trabajando con mano de obra forzada. Pero la tasa de mortalidad fue tan elevada que el 90% de los prisioneros del Ejército Rojo capturados durante los primeros 2 años de la invasión murieron. O sea, piensen eso en prisioneros. Fueron asesinados. Murieron o a veces se los dejaba a la intemperie. No, Que ni por siquiera enfermedad, para una gas, enfermedad. a la intemperie. Sí. O de para- deshidratación, inanición. O frío extremo. Sí, hipotermia. Por eso cuando uno ve los videos, bueno, no sé, yo no tuve la posibilidad de estar presente, pero cuando ve los desfiles de hoy, tantos años después, se ve la condensación de esa memoria colectiva. O sea, en esto de la producción de subjetividad, hablamos de la producción de subjetividad del lado occidental, pero la producción de subjetividad vinculada a esa memoria también es muy, muy intensa del otro lado, ¿no? Esto que decías vos de lo que implicó para sus vidas. Para ellos no fue una guerra luchada ahí lejanamente, sino fue una guerra existencial. Claro. O sea, la Alemania nazi planteaba que los eslavos tenían que ser exterminados o empujados del otro lado de los Urales. O sea, hay que exterminar y repoblar todos esos territorios. Eran Untermenschen, eran subhumanos. Y ahí está uno de los puntos centrales. Desde entonces, el Día de la Victoria fue en la Unión Soviética y al día de hoy en las exrepúblicas soviéticas el Día Nacional más importante. Fue ni siquiera la lucha por la independencia, como puede ocurrir para nosotros, fue la lucha por existir. O sea, competía con el aniversario de la revolución en la época de la Unión Soviética. Sí, absolutamente. O sea, era octubre/noviembre por el calendario Fotografía. juliano y gregoriano.
Y el 9 de mayo, el Día de la Victoria. El 9 de mayo, el Día de la Victoria. Porque fue la victoria contra el nazismo, contra el fascismo, pero más la lucha por sobrevivir. Estamos hablando, pensando en esta tasa, que hayan muerto 24 millones de personas, que de nuevo uno lo piensa como una abstracción, significa que todas las personas que viven en ese país tienen un familiar o un amigo o que murió asesinado por los nazis o que peleó contra los nazis. Piénsenlo de esa manera. Todos. Prácticamente toda la población se vio marcada a fuego. Por eso es una experiencia trascendental para la historia de los pueblos soviéticos. Y al día de hoy, foto siguiente, la conmemoración del Día de la Victoria es la efeméride más importante del calendario de la Federación Rusa y lo es de gran parte de las ex repúblicas soviéticas. Yo tuve el privilegio el año pasado de estar para los 80 años, estuve en San Petersburgo y estuve en la marcha del Regimiento Inmortal, que es básicamente la marcha de los familiares, los descendientes, y en algunos casos encontré gente que estaba viva en esa época, que todavía marcha a los 90 años. Bueno, hay un soldado, de hecho, que le pide, de 90 años, que le pide a Putin luchar en el frente contra Ucrania. Y hubo un soldado también que lo conmemoró Putin el año pasado, que tenía 100 años. Sí, Un soldado con el cuadro de Stalin. No sé si vieron la foto, es tremenda. No, me río de otro homenaje a un ucraniano en Canadá. Sí, a eso quiero llegar. A eso quiero llegar. Porque el hecho de que sea un elemento trascendental justamente tiene que ver no solo con cómo los marcó a fuego, sino también con el lugar que la propaganda, la construcción narrativa dejó. La Unión Soviética es otra historia. No está el desembarco del soldado Ryan, no está rescatando al soldado Ryan soviético. El soldado o no fuera Iván, de Rusia. ponele. Sí, no existe esa memoria. Y para ellos no solo fue una guerra existencial, sino que el aporte que se hizo para derrotar al nazismo y sus crímenes fue mucho mayor. De hecho, fue central. Si uno piensa en la guerra en Europa, y efectivamente sí, la ganó el Ejército Rojo. Y uno dice, sí, también participaron en los otros países, y eso es verdad, pero no es lo mismo si pusiste 24 millones de muertos que si pusiste 500.000. Y al día de hoy, esa lucha, no solo por recordar esa memoria, sino también por el orgullo nacional y esa gesta patriótica, es vista por muchos países occidentales como un nacionalismo ruso. Y resulta bastante interesante que desde hace unos años se decidió, tras la conformación de la Unión Europea, celebrar el 9 de mayo el Día de Europa. Por la declaración Schuman, en Por realidad. la declaración Schuman. No tiene ni siquiera tampoco una fecha tan marcada. Y dijeron el 9 de mayo. Y fue, de alguna manera... Perdón, ¿Schuman es alemán? Perdón, ya que estoy preguntando. Sí. No, es francés. Ah, francés. Claro, porque sí, si era sí. alemán era muy gracioso, ¿no? O sí, sea, sí. Era- Que se el crea... día de Schuman Day, ¿viste? que justamente se crea la Comunidad Europea del Carbón. Del carbón y el el acero. acero. Sí, sí, como sí. Pero la piedra esa de esa Unión declaración Europea. que tampoco tiene como... Sí, la declaración que fue importante para la cooperación europea y en la larga historia la creación de la Unión Europea, pero ni siquiera es el día de la creación de la Unión Europea. ¿Me explico? Sí, sí. Y ese día se eligió para establecer el Día de Europa. El Euroday, Y de digamos. hecho, en gran parte, esa construcción del Día de Europa es una suerte también de plantear la superación del bloque socialista, la caída del muro, y que la sobre disolución todo de la URSS. es como esta de esa enemistad de Alemania con el resto de Europa, es decir, bueno, sobre todo se cerró lo que hace esa declaración Schuman, creando esta comunidad económica, es también saldar estas diferencias entre Alemania y el resto. Los dos países más importantes de esa declaración, de esa primera comunidad, van a ser Alemania y Francia. Pero que además, lo que quiero destacar es, cuando se hizo es Alemania federal. Ni siquiera es toda Alemania. Claro. Lo que quiero marcar con esto es lo arbitrario de elegir ese día cuando podrían haber elegido, por más que fue central, fue un proceso. Y podías poner el día en cualquier momento y dijiste... Hoy, 9 9 de de mayo. mayo. Sí, sí. Claro, porque aparte vemos ahí cómo la historia es flexible ante los intereses o la realidad política. Es como que la realidad política está por encima y si hace falta flexibilizar o moldear la historia, la construcción de la perspectiva histórica sobre determinados procesos,
y sobre todo para tapar otros en este caso, ¿no? Tapemos con este 9 de mayo el otro 9 de mayo, porque esto que dice Lau es fundamental. Francia, y también por el contexto de la Guerra Fría, perdón, tenía que recomponer los lazos con Alemania. Sí, entonces, fue el problema histórico. Claro, entonces de repente tenemos un escenario nuevo, terminada la Segunda Guerra Mundial, pongámosle año 1946 para desdoblarlo de la Segunda Guerra Mundial, y tenemos un Francia en un contexto de la creación de la OTAN, que tiene un enemigo que es la Unión Soviética, y que esa Alemania federal que vos bien mencionaste pasa a ser su aliado. Entonces, ¿qué tanto se podían cargar las tintas con la Alemania actual si hoy lo que tú ayer era tu enemigo hoy es tu principal aliado? Porque tu enemigo hoy es otro, ¿no? Totalmente. Y cómo se va moldando las perspectivas históricas para también justificar un reordenamiento político y también geopolítico en tiempo presente. Y así llegamos al presente, fotoguerra de Ucrania. La guerra de Ucrania ha puesto en primer plano estas cuestiones, porque por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial hay una gran guerra europea que involucra a potencias involucradas. Queda como un escenario aparte la cuestión de las guerras de la ex Yugoslavia, que si bien participaron las potencias y demás, no fue una confrontación entre potencias, por entonces era la OTAN. Claro. Pero acá de nuevo vemos esta cuestión, de nuevo se habla de los aires y los tambores de guerra en Europa, y esto redefine cómo se piensa el Día de la Victoria, cómo se piensa la construcción de la memoria sobre la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, para la Federación Rusa ha quedado marcado todo esto como, bueno, otra vez los nietos de los que pelearon contra los nazis vuelven a ir a la guerra. Pero el año pasado se cumplieron 80 años del Día de la Victoria, foto siguiente, y fue una conmemoración espectacular en la que asistió Xi Jinping, estuvo Lula, hubo incluso actos masivos en toda Rusia. A mí me tocó estar en San Petersburgo, pero el desfile militar principal Fue en Moscú. fue en Moscú, como siempre. Bueno, Brasil puso, ¿cuánto? 4.000 muertos. Sí, también, que fueron a pelear, y de hecho Lula hizo un homenaje a los soldados brasileños. Trump salió a decir, nosotros ganamos la guerra contra el nazismo, cuando llegaron tarde y todo Gracias. eso. Ya te vimos, ya te vimos. Sí, total. Estoy Como vos acá en el jugando. programa. Exactamente. Argentina hizo mucho más, pero es un tema para otro día. Pero lo importante Y sí, le dimos de comer a los es aliados. cómo en este escenario, a partir de la guerra de Ucrania y la narrativa de la lucha de Occidente libre contra la Unión Soviética en el pasado y ahora la tiranía rusa, se reescribió gran parte de esa historia. En muchos de los museos que conmemoran el Holocausto en Europa, a la hora de presentar los países que derrotaron a la Alemania nazi, están todas las banderas menos la de Rusia. El año pasado se conmemoraron... Furcio. Se conmemoraron 80 años de la liberación de Auschwitz. Y se hizo un acto oficial en el que no se invitó a participar a Rusia, a pesar de que fue el Ejército Rojo. Está bien, había otras ex repúblicas soviéticas, como Ucrania, pero al día de hoy, por ejemplo, esto tensiona todo. Claro. Este año, por primera vez, Ucrania decidió celebrar el Día de la Victoria, no el 9 de mayo, sino el 8 de mayo, a pesar de que no era el propio calendario de Ucrania el que marcaba esa fecha, en 1945. Y a partir de esto hay toda una serie de cuestiones que se entran en tensión. Por ejemplo, el rol de la OTAN, la participación de ex oficiales nazis en la OTAN, la historia del colaboracionismo europeo. Muchos de los grupos nacionalistas que colaboraron con los nazis fueron levantados en gran parte durante la Guerra Fría porque también lucharon contra los soviéticos. Claro. Por ejemplo, la Hermandad del Bosque en la región del Báltico. Grupos paramilitares que, si ves qué hacían desde el 45, decís, pelean contra la opresión soviética. Ves qué hacían entre el 41 y el 45, estaban matando judíos. Claro. A veces de formas terribles. Y me parece interesante esta cuestión de cómo se ha fabricado una visión canónica de la Segunda Guerra Mundial, forjada por la mentalidad de la Guerra Fría, hoy en día por la confrontación de Rusia, porque por más que uno intente enterrar la historia, eso siempre aparece. Y quiero remarcar con esto, la mayor parte de los ucranianos hubo muchos más ucranianos que peleaban en el Ejército Rojo que los otros, pero hubo grupos, tanto en Ucrania como en Finlandia. Bueno, en Finlandia tuvo su propia guerra con la Unión Soviética, pero en Lituania, en Letonia, hubo grupos
armados, paramilitares. Hubo divisiones enteras de las Waffen-SS. En Ucrania estuvo la división Galicia, pero además hubo grupos aparte que llevaron su propio proyecto, incluso corriendo a veces a los nazis. Entre ellos, la UPA, o por sus siglas en ucraniano, el Ejército Insurgente Ucraniano, un grupo ultraderechista que reclamaba crear una Ucrania étnicamente pura en territorios que hasta 1939 habían sido parte de Polonia. Y el año pasado hubo un gran conflicto por la conmemoración de la masacre de Volinia. Última foto. Porque Polonia le reclamaba a Ucrania el reconocimiento de un tema que al día de hoy es sumamente áspero, que es que estos grupos paramilitares, que por entonces no existía un gobierno ucraniano propiamente, sino que eran los que luchaban por la independencia de Ucrania de la Unión Soviética, llevaron adelante un genocidio en el oeste de Ucrania, en la región de Volinia, asesinando a 100.000 civiles polacos. Algunos números hablan de más. De la forma, hay fotos que son terribles, porque estamos hablando de las masacres directamente de niños. Y gran parte de la construcción anti-Rusia, anti-soviética, es a partir, desde sobre todo el Euromaidán, de levantar algunas figuras, como Stepan Bandera y algunos de los grupos que luchaban por la independencia de Ucrania respecto a la Unión Soviética. Y una de las grandes memorias que entran en tensión a partir de eso es qué rol tuvieron esas figuras, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial. Y eso reaparece, queramos o no. Hoy en día, Polonia y Ucrania, ambos gobiernos están enfrentados con la Federación Rusa muy fuertemente, pero para poder plantear ese frente muchas veces tienen que ver cómo liman las asperezas en torno a esa historia de confrontación que se busca inscribir como una larga lucha por la libertad. Pero bueno, la historia, la memoria, la geopolítica siempre están en tensión. Totalmente. Y la verdad que a mí, sinceramente, me pone muy feliz que Rusia, post-Unión Soviética, conmemore el Día de la Victoria en las calles de Moscú, o como estuviste vos en San Petersburgo, porque es algo que trasciende a la Unión Soviética. Es más importante que la Unión Soviética porque ha trascendido a la Unión Soviética, lo cual nos demuestra que los sujetos de la historia no son los individuos ni la lucha de clases, sino que son los pueblos, y por eso me pone muy contento que Rusia en tiempo presente conmemore el Día de la Victoria. Tenía que pasar. Era obvio que tenía. Los sujetos de la historia son los pueblos. Iba a suceder. Ya que tenemos 3 minutos porque has tenido un timing espectacular. Perdón. No estuviste impecable. Estuviste maravilloso. Libros para recomendar con una mirada diferente. Además de tu canal de YouTube, ¿no? Por supuesto, de que lo vas a analizar a YouTube, donde profundidad. hay clases de horas. Me pasa con esto que no tengo un libro. Hay uno. Y tendrás que escribirlo, ¿no? Tal vez. Igual hay que terminar otro antes. Sí, ya sabes. Pero sí, lo he pensado. Por ahí tener 2 al mismo tiempo te presiona diferente. Sí. Si quieren saber más sobre esto, pueden ir al canal Pablo Gordon, donde hay una serie de 15 videos que en total de durar, no sé. Pero citas fuentes en esos videos, Sí. aparte. Citas Sí. bibliografía y fuentes, Sí, listo. sí. Ok, porque hay mucha gente como acá discutiendo, ¿no? Porque es verdad, para Argentina es como más difícil quizá acceder. Es que eso es lo que me pasa en español cuando pienso. Hay un autor que tiene un libro que es algo así como. No es Todos los infiernos, ese es el de Anthony Beevor, pero tiene un nombre similar que es inglés y que escribe una historia de la Segunda Guerra Mundial, específicamente en el teatro oriental. Y ahora se me fue el nombre. Bueno, no Bueno, importa. el profe Borda, básicamente. El El profe Borda en Borda, YouTube. 30 horas de historia sobre el periodo. Bien. Perfecto. Listo. Ahí estamos viendo los comentarios del chat. Gracias a todos y a todas por habernos acompañado en este programa, por los comentarios, por las preguntas, por las intervenciones. Muchas gracias, Moisés. Muchas gracias, Silvio. Acá veo un índice que está levantando acá al lado mío. Muchas gracias, Andrea. Sí. No, decir algo? por última vez los invitamos a todos a compartir el programa. Por supuesto, el programa completo. por supuesto. Después subimos las columnas divididas. Van a poder volver a escuchar al profe. Van a poder ver a Fer enfocando el árbol en China. Y todo el programa, compártanlo. Que nada, tenemos que pasar los 10.000 del último programa, las 10.000 vistas del último programa. Y les recordamos el alias para que Kevin favor, pueda el alias. venir el sábado que viene, comprar más micrófonos, comprar cámaras. Alias El Régimen, a nombre del tesorero Fernando Duclos. Un libro que se me acaba de ocurrir porque acá lo pusieron y dije, ahí está. El libro A Sangre y Fuego de Enzo Traverso, que es
la historia de la Gran Guerra Civil Europea es una gran puerta de entrada para pensar con sus matices la Segunda Guerra Mundial. Habla mucho del tema del colaboracionismo, de la dimensión de guerra civil, ¿no? De fascistas y antifascistas de ambos lados. Así que lo recomiendo mucho. ¿Te acordás de la editorial? No. Es de Prometeo. O sea que está en la Feria del Libro. Si, Está en la Feria del Libro, si sí, están sí. en Buenos Aires, aprovechen para ir a la Feria Internacional del Libro. Así que lo pueden conseguir ahí. Lau, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Y bueno, Ayen, nos estaremos viendo el próximo sábado, que va a venir Kevin. Y en un par de semanas volverá Fer para un nuevo programa. Y Fran, pero Fran quizás vaya y vuelva. Quizás, sí, es verdad, porque quizás lo por tengamos ahí- itinerante. Sí. Pero bueno, muchas gracias a todos quienes estuvieron conectados en este programa. Muchas gracias a vos por la conducción. No, gracias a ustedes y nos vemos el próximo programa para una nueva transmisión del régimen. ¡Viva Chao, el régimen! Nos vemos. Viva la paz. Viva el régimen.